Saturnino Herrán, Arte e Identidad. Una serie de cápsulas que presentarán diversas miradas en torno al legado del artista, organizadas en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán y alumnas de The School of the Art Institute of Chicago. Participan historiadores del arte, académicos y curadores, que buscan reflexionar en torno a la vida y obra del pintor, así como su conexión con nuestra actualidad. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende del lugar y la hora en la que nos encontremos. Me honra muchísimo el poder participar hoy en este ciclo de cápsulas, auspiciado por la UNAM en su sede de Chicago y por la Cátedra Saturnino Herrán. Mi nombre es Alexia Mercado y hoy vamos a hablar sobre la pobreza en México, una visión desde la obra de Saturnino Herrán. Y bueno, este tema lo he desarrollado porque cuando me invitaron a participar, enseguida pensé en todo lo que yo había aprendido sobre Saturnino Herrán cuando yo era un estudiante de Historia del Arte. Y algo que siempre se me quedó muy grabado fue como la pobreza y las penurias que pasó Saturnino Herrán durante su vida, que ya les iré contando, y la dificultad que hay ahora para conservar su obra, ¿no? Porque mucha de ella fue hecha con materiales muy, muy precarios, ¿no? Y entonces yo he sido una estudiosa de la pobreza en los últimos años, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, ¿no? A través de la cultura, porque siento que la cultura tiene un gran compromiso con estos temas, con los temas sociales, y entonces, bueno, pues por eso se me ocurrió esta temática. Entonces, vamos a empezar. Nada más para que tengamos un contexto, porque seguramente habrá otras personas que participen que hablarán muy magistralmente de todas las aportaciones de Saturnino Herrán a la historia del arte mexicana, de su estilo, etcétera, pues yo solamente quiero dar como un contexto. Saturnino Efrén de Jesús Herrán Guinchard nació en Aguascalientes en 1887 y desafortunadamente perdió la vida muy joven, porque tenía solamente 31 años de edad cuando en 1918 muere de una condición que ahora se desconoce, pero que se cree que fue un cáncer de estómago o de páncreas. Se le considera el precursor del modernismo mexicano y vemos que Saturnino creció en un ambiente muy culto en su natal Aguascalientes. Su padre era el dueño de la única librería del lugar y además de que era un liberal y un inventor. Entonces, Saturnino creció como permeado por este ambiente. Al morir su padre en 1903, se traslada con su madre a la Ciudad de México y es ahí cuando su condición económica comienza a ser bastante precaria, aunque pronto obtiene una beca para ser estudiante de tiempo completo. En 1904 comienza sus estudios en la antigua Academia de Bellas de San Carlos, que para entonces ya se llamaba Escuela de Bellas Artes, y algo que llama muchísimo la atención es que llega directamente al grupo de Fabrés, en donde estaban los alumnos más avanzados, y esto no era como un proceso normal, ¿no? Esto nos denota, por supuesto, la gran capacidad que tenía Herrán como artista. También estudia con Germán Gedovius, que es otro de los artistas más importantes de esa época. En 1907 comienza a colaborar como dibujante con Leopoldo Batres en Teotihuacán y su trabajo alrededor de esta cultura marca su estilo pictórico de manera profunda y ya lo vamos a ver en las imágenes de su obra. En 1909, la Academia hace algo inusitado, en realidad, porque lo nombra profesor interino y esto lo convierte en maestro y estudiante a la vez. Esto es algo que no era nada común. Como artista, fue el primero en retratar obreros y campesinos y por eso es que sus creaciones se consideran un antecedente del muralismo mexicano, este movimiento, ¿no?, súper importante que México ha dado al mundo. Sus temáticas modernistas reúnen elementos tradicionales de este movimiento, como la sensualidad, la abundancia en elementos decorativos, las figuras estilizadas, las líneas curvas, etc. A partir de la Revolución, y en particular en 1913, hay muchos hechos que marcan muy profundamente la obra de Herrán, como lo mencioné en la introducción,
pues el país cae en una profunda crisis económica. El mercado de arte es prácticamente inexistente y para Herrán y para todos los otros artistas es muy diferente, es muy difícil encontrar materiales, ya que no hay prácticamente importaciones, los puertos están cerrados y entonces vemos cómo Herrán debe de reutilizar algunos de sus lienzos, por ejemplo, y en vez de pintar con óleo, comienza a pintar con lápices de color y con acuarelas. Y por eso mencionaba al principio que hoy en día la obra de Herrán supone de verdad un gran reto en conservación por todos estos materiales de baja calidad que tuvo que utilizar. También en 1913 empieza a tener unos problemas de salud grandes y seguramente debido a la precariedad que se estaba viviendo, pues no pudo ser atendido de manera oportuna y muere muy pocos años después. Y entonces, bueno, a partir de aquí, ¿no? Y para analizar la pobreza y de alguna manera en cómo hemos llegado a las condiciones de pobreza que vivimos ahora, ¿no? Que se vive en el mundo, pues desarrollo aquí todo un análisis, ¿no? La pobreza se define como escasez o carencia de lo necesario para vivir, aunque en realidad es un fenómeno mucho más complejo que solamente la escasez, ¿no? En la obra de Herrán, que está muy enfocada a la creación de una identidad mexicana que es muy propia de la época, destaca la pobreza como un hecho natural en el panorama nacional. Los pobres son los indígenas, los de piel morena, los campesinos y los obreros. Justino Fernández, quien escribió un libro muy famoso que se llama Arte Moderno y Contemporáneo y que siempre para un estudioso de historia del arte, ¿no? Es como un referente. Justino Fernández nombra lo vernáculo y a la gente nuestra como elementos idealizados y admirados. La pobreza se ve como una posición digna entre la población indígena y de alguna manera lo convierten en un destino manifiesto. Una de las creaciones más importantes de Saturnino Herrán y una de las más conocidas de verdad por su gran belleza es La ofrenda de 1913. Y en esta obra, Herrán se inscribe en el movimiento del realismo social, porque representa la situación indígena inseparable de la pobreza. La posición estoica de los personajes refleja esta dignidad y melancolía de la que ya hablamos, gestos propios de quienes aceptan con resignación que ese es su lugar en el mundo. Aquí la figura del campesino, digamos que está representando a todos los tipos y profesiones de México, porque es un personaje que está amalgamando la identidad nacional. Ese es algo interesante que hay que observar. Un artículo publicado en La Vanguardia con motivo de la exposición Dos miradas de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte en 2018, retoma algunos conceptos sobre la obra de Herrán que fueron publicados en 1913 por el periodista Ricardo Gómez Robelo. Y Gómez Robelo decía, a pesar de que México quiere ser una nación moderna, esta población, refiriéndose al indígena, que es pobre a perpetuidad, es un lastre para el crecimiento nacional. Dice también que en la obra de Herrán se trata de la tristeza inconsolable del indio. Estos indígenas son para Herrán el indio desdeñado por el progreso. Y vamos a ver muchas de las obras de Herrán que están inspiradas o en donde el tema es la pobreza, como Labor de 1908, Las vendedoras de ollas, obras tan enigmáticas como El pordiosero, pintado en 1914, que bueno, hay muchos elementos en común entre estos personajes que representan la pobreza, ¿no? Y uno de los elementos preponderantes es el indigenismo y el color de la piel. Vemos entonces que la pobreza se ha instituido en el planeta como un sistema complejo que hemos normalizado, como lo hemos hecho con muchas otras anomalías, pero que no tendría razón de existir, pues los recursos del planeta, aunque limitados, ya lo sabemos, tendrían que pertenecer a todos por igual. Yo he desarrollado como un mapa mental, digamos, que nos ayuda un poco como a situar la pobreza y a ver todas las consecuencias que esta tiene, ¿no? Digo, podríamos hacer, ¿no? Cuartillas y cuartillas acerca de las consecuencias de la pobreza y acerca de los orígenes, porque de verdad es que puede ser un estudio muy profundo, ¿no?
pero vemos cómo en realidad, por ejemplo, la pobreza no genera violencia, sino que la pobreza es violencia en sí misma, ¿no? Genera falta de oportunidades, es una de las grandes generadoras de las migraciones, y esto es algo que la universidad en su sede de Chicago debe de haber estudiado muy bien y lo debe de tener súper presente. Es también un desafío siempre para los derechos humanos, genera corrupción, falta de oportunidad, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver en este recuadro. En sus orígenes, la pobreza y la desigualdad en México tienen raíces en la colonia, en donde el racismo dominaba el acceso a las oportunidades. Posterior a eso, el siglo XIX sabemos que fue una época muy convulsa para el país, en la que se generó un gran rezago económico también, y esto es parte de lo que le toca vivir a Herrán, ya en la última parte del siglo XIX y principios del siglo XX. Evidentemente, como en todas partes del mundo, mientras las élites consolidaban su poder, los campesinos permanecieron aislados y excluidos de los derechos fundamentales. Aunque el siglo XX fue un generador de una clase media de comerciantes y productores, la mala situación económica continuó entre los campesinos, ocasionando intensa migración del campo a la ciudad. Durante décadas y a lo largo de distintos regímenes políticos y económicos, México ha sido uno de los países más desiguales del mundo. Se cree que gran parte de este problema es debido al clasismo, esto es, la exclusión de ciertos individuos a la movilidad social, económica y política por su estatus socioeconómico, pero se cree o se creía antes que no era resultado del idioma que hablan, su perfil racial o su tono de piel. Por increíble que parezca, solo de manera reciente se empieza a reconocer que la raza y el tono de piel son factores determinantes en la inequidad que permea la cultura local. La raza, que es, lo sabemos hoy, una ficción social, pues desde el punto de vista biológico las razas no existen, es un concepto muy arraigado en la cultura mexicana desde la época de la conquista. Sin embargo, prevalece la idea de que gracias al mestizaje, que no solo implica abandonar la comunidad de origen y adoptar el español como lengua única, sino blanquear a la descendencia, las diferencias raciales son inexistentes. Y bueno, ya vimos que esto de verdad es un mito, ¿no? En México podríamos hablar de discriminación, de clases sociales, de identidades, pero antes nadie hablaba de racismo. Esto puede explicarse desde la obsesión de las élites mexicanas a partir de la independencia y mucho más después de la Revolución por eliminar el pasado colonial e indígena y promover una sola cultura, la mexicana, mestiza, para la construcción de una nación. En la sociedad estratificada que tenemos actualmente, entre un 60 y 70% de los mexicanos se identifica como mestizo, un 15 a 20% como blanco y entre un 10 a 15% como indígena. Como vemos en la tabla que tenemos ahorita, la riqueza está distribuida mayoritariamente entre los blancos, que representan el grupo más pequeño pero económicamente dominante. Los mestizos componen la clase media y los indígenas son el grupo más pobre y vulnerable en todos los sentidos, ¿no? El artista español Santiago Sierra tiene una obra muy importante, bueno, ha estudiado este fenómeno de la pobreza y de la desigualdad social de manera muy importante. Y, por ejemplo, en esta obra que estamos viendo ahorita, su estudio económico de la piel de los caraqueños del 2006, pudo determinar cómo las pieles más blancas eran poseedoras de una mayor riqueza, mientras las pieles más negras solían ser individuos pobres. También la pobreza y la desigualdad están intrínsecamente relacionadas con la migración como única salida posible, como ya lo mencionamos, y mientras no existan condiciones de vida estables en los países y mientras los gobiernos sigan fomentando este modo de vida para su beneficio, no habrá muro, foso o barrera natural que detenga los flujos humanos en busca de mejores oportunidades. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Un aspecto más de la vulnerabilidad y la violencia que genera la condición de pobreza es la criminalización. De acuerdo al artículo escrito por Simón Hernández León para una publicación que se hizo para el Centro PROD, o sea, el Centro Pro Derechos Humanos,
es mucho más frecuente que las personas de un estrato económico bajo sean asociadas a la delincuencia. Mientras esto ocurre en el universo de los desfavorecidos, suele haber una percepción, ¿no?, entre las clases medias y altas de que los pobres son pobres porque quieren, y no porque existe un sistema opresor llamado neoliberalismo que se ocupa de sobreexplotar los recursos, crear un exceso de desechos tóxicos que afecta de todas las maneras a los recursos humanos, abusar de las economías débiles, esclavizar a otros humanos y fomentar el consumismo, creando un régimen totalmente corrupto que favorece la desigualdad con el consentimiento de los gobiernos. Es difícil desafiar al sistema renunciando a los privilegios, como bien lo señala Darren Walker, el presidente de Fundación Ford. Como individuos aventajados socialmente, nos hemos acostumbrado a cohabitar con la extrema pobreza y hemos desarrollado indiferencia e indolencia. Las injusticias están presentes y pueden o no conmovernos. Sin embargo, nos oponemos a todo lo que atente en contra de nuestra manera favorecida de vivir. Una sociedad que acepta las diferencias abismales en las que vivimos es una sociedad cínica en la que la solidaridad no existe y, por lo tanto, la justicia social no es algo que ejerzamos, aunque todos seamos responsables. Hoy 10% de la población mundial, o sea, 700 millones de personas, vive en extrema pobreza, cifra que aumentará dramáticamente debido a la pandemia del COVID-19 y que será difícil revertir debido a la poca solidaridad que existe hacia los intentos de erradicar esta realidad. Sabemos que actualmente en México aproximadamente el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Tan solo en 2020, ¿no?, lo sabemos muy bien, la riqueza de las personas multimillonarias en América Latina creció un 17%, mientras que 52 millones de personas continúan en las filas de la pobreza o se sumaron ahora a las filas de la pobreza y alrededor de 40 millones de personas perdieron su empleo. Entonces, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Esto no es nada más, ¿no?, un informativo, digamos, acerca de la pobreza, sino de verdad es que tenemos que tomar una actitud propositiva. Quedan 9 años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 planteados por la ONU y aprobados por todos los Estados miembros desde el 2015. La erradicación de la pobreza es el primer objetivo, pues es inaceptable que la mayoría de las personas vivan con un ingreso menor a $2 estadounidenses al día. Las acciones deben de ser generadas por los gobiernos, pero también los individuos, las organizaciones, el sector privado, los medios de comunicación, la academia, la ciencia y, para mi punto de vista, muy particularmente por la cultura. Todos estos organismos deben de tomar responsabilidad y formar parte de este proyecto para un mundo más equitativo en el que nadie tenga que morir a causa de la pobreza. En acciones como esta es donde la cultura tiene una gran responsabilidad y debe de ser partícipe del cambio. Y por eso yo he elegido tomar la obra de Saturnino Herrán un poco como estandarte para nombrar esto que existe en el mundo, ¿no? Porque Saturnino Herrán con su visión nos ayudó a ver quiénes eran los pobres y los desfavorecidos, ¿no? Y también nos ayuda a ver que no debemos de conformarnos con esa idea, sino que de verdad debemos de avanzar hacia un mundo mejor. Pues muchísimas gracias. Agradezco de nuevo a la UNAM Chicago y a la Cátedra Saturnino Herrán por esta oportunidad para platicar con ustedes acerca de este fenómeno y los invito a que sigan viendo todo este ciclo de cápsulas que tiene temas interesantísimos en torno a la obra de este gran maestro mexicano. Muchas gracias.